African origin of baptism. Water is one of the basic elements of life, and consequently also one of the most basic and widely used elements in religious rites. Within the Thelemic tradition, Ecclesia Gnostica Catholica, the Gnostic Catholic Church, incorporates the element of water as a fundamental part of its ritual workings. A font of water is placed within the temple of the Gnostic Mass, the central rite of EGC. And the rite of baptism with water is celebrated. Most people in the Western world are familiar with baptism in the context of Christianity, but the practice is a great deal older. The concept of baptism originates in Kemet, present-day Egypt/parts of Sudan. It was not the submersion into a pool as Christians mispractice, but the pouring of water over the initiate to symbolize cleansing to begin his transformation into the pursuit of becoming Azar, the supreme being dwelling in man. In ancient Heliopolis, the city of the sun, the pharaoh, who was the living manifestation of God on earth, would enter one of his private temples, the house of the morning, at sunrise each day to be sprinkled with water. The concept of baptism is a symbolic ritual associated with or seen as the embodiment of the rebirth of the new sun out of the waters of the Nun or Nile River, Massey, 1906. Which is conceptualized, in mirror form, astrotheologically, as a copy of the Aquarius constellation, Bede, 600 BC. This act was a symbolic unification with the sun god Ra, who was believed to be reborn at dawn via the waters after his journey through the night. Just as human beings were reborn via the waters of the amniotic fluid. In a depiction at the temple complex in Karnak, the pharaoh Ramesses II is shown having water poured over him by the gods Thoth and Horus. The concept of baptism originated in Kemet with the god Anubis, who baptized the god Horus using the water that ran under the temple, which was considered to be associated with either the god Nun or Osiris, and considered holy. In the Roman recension, Anubis became rescripted as John the Baptist and Horus became Jesus Christ. Origen africano del bautismo. El agua es uno de los elementos básicos de la vida y, en consecuencia, también uno de los elementos más básicos y más utilizados en los ritos religiosos. Dentro de la tradición telémica, Eclesia Gnóstica Católica, la Iglesia Católica Gnóstica, incorpora el elemento agua como parte fundamental de su funcionamiento ritual. Se coloca una fuente de agua dentro del templo de la misa gnóstica, rito central de la EGC. Y se celebra el rito del bautismo con agua. La mayoría de las personas en el mundo occidental están familiarizadas con el bautismo en el contexto del cristianismo, pero la práctica es mucho más antigua. El concepto de bautismo se origina en Kemet, actual Egipto / partes de Sudán. No era la inmersión en una piscina como practican mal los cristianos, sino el vertido de agua sobre el iniciado para simbolizar la limpieza para comenzar su transformación en la búsqueda de convertirse en Ausar, el ser supremo que mora en el hombre. En la antigua Heliópolis, la ciudad del sol, el faraón, que era la manifestación viviente de Dios en la tierra, entraba en uno de sus templos privados, la casa de la mañana, todos los días al amanecer para ser rociado con agua. El concepto de bautismo es un ritual simbólico asociado o visto como la encarnación del renacimiento del nuevo sol de las aguas del río Nano Nilo, Massey, 1906. Que se conceptualiza, en forma de espejo, astroteológicamente, como una copia de la constelación de Acuario, Vid, 600 BC. Este acto fue una unificación simbólica con el dios Sol Ra, de quien se creía que renacía al amanecer a través de las aguas después de su viaje durante la noche. Así como los seres humanos renacían de las aguas del líquido amniótico. En una representación en el complejo del templo en Karnak, los dioses Tot y Horus vierten agua sobre el faraón Ramsés II. El concepto de bautismo se originó en Kemet con el dios Anubis, quien bautizó al dios Horus usando el agua que corría debajo del templo, que se consideraba asociado con el dios Nanu Osiris, y se consideraba sagrado. En la recensión romana, Anubis pasó a ser rescripto como Juan el Bautista y Horus se convirtió en Jesucristo.